He decidido no comentar las medidas económicas anunciadas por el presidente del gobierno español durante el debate sobre el estado de la nación que se está llevando a cabo estos días en España. Y no es porque haya estado viajando estos 2 días, o porque no me interese. Si me seguís por otras redes como Twitter sabréis que, o habréis comprobado que hice algún que otro comentario al respecto. Pero en realidad el motivo es otro. Si bien mientras asistía de algún modo u otro a las sesiones, especialmente a la comparecencia de Pedro Sánchez o a las de la oposición, el interés inicial acerca de las medidas que en teoría buscan reducir el impacto de la inflación actualmente en las clases medias se iba quedando en un plano secundario. A medida que escuchaba todo eso, a medida que los discursos quedaban en susurros, me iba preocupando cada vez más una impresión que se desprende del debate en general. Me preocupa esa satanización de la empresa, de la inversión privada, del riesgo económico y de cómo lo que finalmente se está estimulando es el gasto público, la intervención, la subida de impuestos. El futuro no se construye así, la pobreza sí. Bajar de división económica en el mundo es algo que no se produce de la noche a la mañana, como tampoco se sube de categoría de la noche a la mañana. Sucede poco a poco, pero un día te encuentras en un lugar del que es difícil salir. Estonia era un erial soviético y hoy es una potencia digital. Singapur o Corea del Sur eran 2 patatales y ahora son potencias industriales y financieras. Italia, Japón, Francia, Canadá han perdido posiciones en cuanto a las expectativas de futuro. Poco a poco, la economía de un país pues se va ajustando, sobre todo, a los hechos económicos y a lo que hacen o prevén sus líderes. De eso quiero hablarte hoy. No te lo pierdas porque, aparte de ser una reflexión casi íntima, es una deducción como analista, como trabajador y como empresario. Quédate, que hoy esto tengo claro que también te interesa. La atmósfera económica, especialmente la empresarial, en España está cada vez más contaminada. Se respira mal por la presión política a la que se somete al pobre diablo que decide poner en marcha un proyecto vital. Da igual si es empresarial, autónomo o cooperativo, da lo mismo. La cuestión es adormecer a un cuerpo social que mientras duerme la siesta no suele molestar. De ahí que toda la cháchara de ayudas económicas en esta época de crisis va encaminada al sofá social y poco o nada al estímulo empresarial. De hecho, todo va a la liquidación de lo privado y de la libertad individual. Si debes, dependes. Y si dependes, obedeces. España y muchos países de nuestro entorno, aquí en Europa y en Hispanoamérica, están diseñados por tecnócratas a ambos lados del espectro ideológico. Fíjate en los detalles, no en las frases grandilocuentes. Quédate en los hechos, cuando gobiernan unos o cuando lo hacen otros. A derecha e izquierda hay casi los mismos estatistas que deben proteger grandes estructuras laborales, políticas y públicas, sobre todo vinculadas a sindicatos, empresas, protoinstitucionales esas empresas, pero empresas y deudas adquiridas. La explicación es sencilla. Hay una voluntad ciega por crear un cuerpo social dependiente, supeditado a la dinámica administrativa y fundamentalmente que sea poco crítico. Me desespera el escaso impulso de nuestra sociedad en términos de reacción ante lo injusto o ante lo impresentable. Sé que es un mito, pero yo sigo creyendo que si le das al like, este vídeo lo vas a posicionar mejor. Hazlo, suscríbete para no llegar tarde a los directos y comenta para que me haga una idea de lo que estáis pensando sobre lo que aquí hoy estoy explicando. Pero volvamos, parte de la fórmula estratégica elegida para lograr ese silencio humillante es el de impedir las capacitaciones de la gente para atender su propio destino. Montar un negocio no es un gesto, es una esencial manera de afrontar la vida. Los intentos por paralizar esas iniciativas se esconden detrás de la propaganda vacía y falaz con la que nos bombardean a diario desde diversos departamentos de la propia administración pública. No les interesa que ese calcetín se dé la vuelta. Unos te dirán que te van a dar todo lo que necesitas para que la inflación no te afecte, cuando lo que en realidad están haciendo es incrementar tu dependencia y a la vez la inflación. Y otros te van a decir que bajando los impuestos te hacen libres, cuando en realidad esa bajada de impuestos solo es una pose que va a generar un incremento de la inflación, en este caso por consumo. Milton Friedman, Nobel de Economía, visitaba un día unas obras en un país emergente y vio a miles de obreros abriendo un canal a pico y pala. Se quedó asombrado, preguntó por qué no usaban maquinaria pesada y así podrían ir más rápido con menos costo humano. El político de turno, que le mostraba aquello encantado, aquella obra gigantesca, le contestó: las palas
crean más empleo? Y Friedman le respondió, pues usen cucharillas de café y así crearán muchísimo más. Esa es la filosofía, que parece que se ha instalado en el discurso de que hay que repartir el empleo en lugar de crearlo, que hay que trabajar menos en lugar de generar más necesidades laborales. O, lo peor de lo peor, se ha instalado un discurso que considera malo que las empresas ganen más dinero un año tras otro, que eso es malo. Pues desconozco si Friedman respondió algo más, pero se me ocurre que podría haber comentado que con cucharillas, aparte de crear más empleo, lo que iba a crear realmente es muchísima menos riqueza. Que una cosa es repartir empleo y otra muy distinta es repartir riqueza. Repartir cucharillas, esa es la filosofía de la reforma laboral española, y todo ese discurso que ha flotado en el debate sobre el estado de la nación y que impera no solo en España, en muchísimos países de Hispanoamérica, desde los que ahora mismo estáis viendo este vídeo. Un discurso que obliga, en España, por ejemplo, a modificar los epígrafes, a modificar la semántica, a convertir en empleados cobrando el desempleo en lugar de computarlos como parados de toda la vida. De eso va todo ahora, de potenciar la dependencia a costa del presupuesto público, del gasto institucional y no productivo, en lugar de atender con certeza el diagnóstico para poder tomar decisiones reales y poder crecer. Esta sociedad está paralizada, lo demuestran muchísimos elementos. Sería interesante mirarse al espejo social y descubrir si nosotros mismos estamos paralizados o no. Leí un día cómo reaccionan los alces en las carreteras cuando son sorprendidos por un vehículo. Se paralizan. Imaginemos que la crisis es el brillo molesto de esos faros y nosotros, toda la sociedad, somos ese alce. En España vivimos en una especie de tránsito lisérgico, un chute contable que basa sus resultados en la inyección indigesta de dinero inexistente por parte de las estructuras públicas, de los bancos centrales, y de modificar la semántica cuando conviene. Aquí los medios de comunicación, por cierto, son bastante cómplices. El Estado está incapacitado para seguir donando dinero después de derrocharlo en mantener estructuras inservibles en pleno cambio de modelo económico global. Si siguen con eso, esos fondos que por mucho que los nombres no son para una nueva generación, en todo caso los fondos Next Generation lo que van a acabar siendo es una hipoteca para la Next Generation, pues eso no sirve. Los titulares mantendrán esa realidad inducida mientras el ciudadano seguirá perdiendo terreno. Ninguno de esos estímulos económicos llegará al sector empresarial privado de manera efectiva, no pasa de forma automática, no lo hizo antes y no lo hará ahora. España ha sido incapaz de gestionar los fondos estructurales europeos históricamente y no ha cambiado nada para que eso cambie. Por eso que va a ser igual, es lo que ya dijimos aquí hace mucho tiempo. O cambiaban el modo de gestión o el derroche sería más grande, masivo. Todo ese crecimiento que se evidencia en las grandes cifras no va a llegar a las capas productivas. Se va a derrochar todo. Y a veces parece que todo esto es una especie de plan, que la clase media siga perdiendo terreno a su propia libertad, a cambio de que otros aporten unas especies de soluciones. Somos la clase media menguante, y lo somos en gran medida porque nos da la gana. Es posible que no nos demos cuenta de que los primeros responsables de muchos de los males que vivimos somos nosotros mismos. Nosotros mismos también. La velocidad y la fortaleza con la que salgamos de ese espacio complejo y difícil dependerá en gran medida de la voluntad y de la libertad que se esté dispuesto a ejercer. Esa es mi reflexión íntima hoy, porque, a cambio, los sindicatos acometen movilizaciones de cine mudo y el gobierno confiesa que prepara más paquetes de estímulo, ayudas de todo tipo y hachazos a empresas energéticas y bancarias que seguro que no nos afectará a nosotros, ya lo verás. Esta es la nueva trampa. Es habitual. La mayoría de la gente continúa esperando que el Estado los identifique como ciudadanos débiles, les reduzca su criterio individual y les conceda una plaza en la incubadora social, les muestre las ayudas posibles, les conceda soporte y les recorte todas sus libertades. Al depender de más ayudas, el ciudadano cada vez tiene menos opciones de autogestión. Y mira, como decía mi abuela Juana, quien mucho dice darte, poco o nada te da en realidad. Normalmente la acompañaba esa frase con otra que decía, y quien poco dice darte, mucho espera de ti, por lo que deberás cumplir, hijo. Eran aforismos de una anciana, hermosa y sabia mujer que marcó mi vida y que sin duda tiene mucho sentido. Por eso escucharás, saldremos más fuertes, saldremos juntos, haremos frente a Putin todos juntos, es un desafío a la democracia y ahí va a estar España y todo eso y bla bla bla. Piénsalo.
Existe una esperanza, ese nuevo tejido de personas jóvenes y no tan jóvenes vinculados a la nueva economía, a la innovación, a las metodologías anglosajonas que pasan completamente del Estado y de sus cantos de sirena, gente que en gran medida son una nueva percepción filosófica y cultural de la existencia y que es capaz de funcionar sin elementos nacionalizados, dependientes, institucionalizados, que no precisa de subvenciones o ayudas que coarten, que se adaptan a las situaciones difíciles y que apuestan por la gestión imaginativa. Esos son los verdaderos corsarios, esa nueva raza de expulsados del sistema que prefieren pasarlas crudas en su propio proyecto que humillados en el de otro, que prefieren romper de una vez con lo previsto y jugarse lo suyo en lugar de depender de esa especie de sofá social en el que algunos pretenden que mantengamos nuestra vida. Y yo espero que de esta crisis salgan cosas buenas. Hay países que ya lo están viviendo, otros, espero, lo lograremos si nos alejamos de toda esa miseria mental que se sucede en el Congreso de los Diputados. Os aseguro que lo de estos 2 días ha sido de aurora boreal. Tarde o temprano la clase política purgará sus pecados. Es cuestión de tiempo. La clase financiera ya ve cómo se le estrecha el pasillo, la aristocracia sindical va a quedar en evidencia, las patronales van a demostrar su inmovilismo y por fin una nueva clase empresarial autónoma, innovadora y capaz podrá apostar por sí misma, básicamente porque no va a tener más remedio. Al igual que los medios tradicionales están a la baja, los modelos estructurales de eso que se llama los agentes sociales también están a la baja. Esperemos que las trabas y los obstáculos de esas clases dominantes no sean excesivamente robustas. También roguemos para que la masa social despierte y acompañe a los que cada día se lo juegan todo en nombre de sí mismos, pero en beneficio de una colectividad, los que arriesgan su patrimonio para prosperar ellos, pero también para generar empleo. El empleo no lo crean los políticos, lo crean los que se juegan su futuro al completo, cada mañana, abriendo su despacho, subiendo la persiana de su taller. El empleo no lo crean ellos, no lo crean les que no tuvieron que pagar una sola nómina y ahora dan lecciones de cómo se debe hacer en una empresa para que esa sea rentable. Esos, esas y eses que dicen saber qué se debe pagar en cada empresa, cuando ellos no saben prácticamente ni lo que es una nómina. Es normal que a los que controlan el corral les moleste esas hectáreas de libertad que pueden conquistar los emprendedores, los autónomos, los pequeños empresarios, incluso los directivos intermedios de las grandes empresas. Les preocupa ese territorio imperfecto e irregular que supone la economía digital. Prosperar. Hablan de ella, pero no la creen. Hablan de modernizar un país, pero saben que si lo modernizan, irá en contra de sus propios intereses. Es muy importante que no te desconectes, que no dejes de aprender e informarte. Te pondré un ejemplo de lo que ha pasado hoy para que lo entiendas. Acaba de pasar. La noticia de que en Estados Unidos la inflación sigue disparada repercute en muchas cosas. Mira, el reconocimiento de una inflación del 9,1 en Estados Unidos, cuando se esperaba un 8,8, lleva directamente a que la Fed, la Reserva Federal, suba más de lo previsto los tipos de interés y en lugar de subir los 50 puntos, serán 75 puntos básicos. Muchos dirán que eso, ¿qué tiene que ver? Que ya se apañarán. De hecho, muchos, especialmente la oposición, dirán que eso no es relevante. Pero sí lo es. Si miras la cotización del dólar a las 14:30 de hoy, momento en el que se ha comunicado ese 9,1% del IPC interanual en Estados Unidos, el dólar se ha elevado casi a la paridad real. De hecho, ha habido un momento en que parecía que llegaba al 0,99, es decir, incluso ha estado ya por encima del euro. De hecho, esa tasa de inflación garantiza la nuestra, básicamente porque los tipos en Estados Unidos subirán mucho más de lo que Europa es capaz de hacerlo sin que se rompa todo, por lo que el dólar seguirá siendo un refugio, un valor atractivo y rentable frente al euro y por lo tanto nos llevará a una doble situación en el viejo continente y por derivación a España. Nuestro euro seguirá bajando, incrementando el precio de todo, y nuestros tipos de interés subirán algo más de lo que la economía puede soportar. Es decir, la noticia de la inflación en Estados Unidos nos conduce a la estanflación del libro, diga lo que diga, de Guindos, von der Leyen, Lagarde o el Pato Lucas. En serio. Por eso es importante formarse, informarse y tomar control de tu vida. Yo quiero pensar así. Tengo la impresión, a pesar de todo, de que esta crisis, que aún no ha empezado realmente, tras la quema, permitirá que aparezcan cosas buenas. Así lo deseo y lo creo. No va a ser fácil, no va a pasar sin hacer nada, no va a venir por inercia. Toca ponerse en marcha. Seguimos.